Cuando Ethan Grant era joven, había una mujer a la que amaba. El día que Seba regresó al país después de finalizar su divorcio, me quedé olvidada bajo un aguacero torrencial. Ese día tomé prestado un paraguas de un trabajador de limpieza que pasaba por allí, luego fui al aeropuerto y compré al azar el siguiente vuelo disponible. No me importaba hacia dónde se dirigía, cualquier lugar estaba bien siempre y cuando no fuera un lugar con Ethan y Seba. A las 6 de la tarde, el auto de Ethan llegó a casa. No fue su esposa Emily quien salió a saludarlo, sino la ama de llaves. Fue entonces cuando recordó que se había olvidado de recogerla del mercado. Estaba obsesionado con Sarah. Pero en realidad no importaba. Su esposa era por naturaleza gentil y de voz suave. Ella nunca se enojaría por algo tan trivial. A las 7 de la tarde la lluvia cesó, pero ya estaba completamente oscuro. Emily todavía no había regresado. Ethan empezó a sentir una extraña y creciente inquietud. La llamó 3 veces. La primera vez no hubo respuesta. La segunda y tercera vez, las llamadas ni siquiera se pudieron realizar. La tormenta llegó de repente y el cielo se volvió negro casi instantáneamente. Me refugié bajo el toldo de un edificio cercano, empapada por la lluvia y desorientada, observando el implacable aguacero con la mirada perdida. Una hora antes, Ethan había dicho que vendría a recogerme y llevarme a casa, pero ahora no estaba a la vista. Una a una, las chicas que me rodeaban, que también habían estado esperando que dejara de llover, fueron recogidas. Sus novios o maridos inclinaban cuidadosamente los paraguas sobre sus cabezas, protegiéndolas de la lluvia con manos suaves. Me imaginé que Ethan debía estar haciendo lo mismo por Seba a esas alturas. Ella era la mujer que una vez amó cuando era joven, la que perdió debido a un giro del destino. Había oído que había sufrido mucho en su matrimonio. Durante los 3 meses que duró su batalla de divorcio, su madre también falleció. Ethan estaba tan preocupado que a menudo no podía dormir por la noche, suspirando y meditando constantemente. Hoy fue el día en que Seba finalmente regresó a casa después de que se finalizara su divorcio. Esa mañana, Ethan se había duchado y se había puesto un traje recién hecho. La corbata que llevaba tenía un leve dibujo de mandala. Desde que nos casamos, yo me encargué de todo para él, sus comidas, su ropa, su vida diaria. Pero esa corbata no era una que yo hubiera comprado. La lluvia caía sin parar, repiqueteando como frijoles en una sartén caliente. Pero de repente, mi corazón se quedó en silencio. Sonriendo, saludé a una trabajadora de saneamiento que pasaba y le cambié los mariscos frescos que acababa de comprar por el viejo paraguas que tenía en la mano. Ella parecía encantada y no pude evitar sonreír también. El paraguas estaba desgastado, pero aún bloqueaba el viento y la lluvia, mejor que un hombre que seguía sin aparecer. Salí del mercado y detuve un taxi al costado de la carretera. Cuando llegué al aeropuerto, me di cuenta de que no tenía a dónde ir. La única familia que me quedaba era mi abuela, pero si iba a verla, sabría inmediatamente que algo había salido mal, y no quería que se preocupara. Al final, simplemente compré el primer vuelo disponible. No me importaba a dónde iba. Cualquier lugar serviría siempre y cuando no estuviera Ethan ni Seba. 3 años de matrimonio y Seba había llenado silenciosamente cada parte de mi vida como el aire, silenciosa, invisible, pero en todas partes. Ya no quería soportarlo más. Justo antes de embarcar en el avión, de repente sonó mi teléfono. Era Ethan llamando. Pensé por un momento, pero no respondí. Cuando el timbre dejó de sonar, bloqueé su número. Ethan regresó a casa a las 6. Cuando su auto se detuvo, solo la ama de llaves salió a saludarlo. Dudó un momento, luego se quitó el abrigo, pero no lo entregó. En lugar de eso, se lo colocó sobre el brazo. ¿Dónde está mi esposa?, preguntó. ¿No ha vuelto todavía? Se quedó congelado. Fue entonces cuando finalmente recordó que Emily había ido al mercado. Ella había dicho que iría a recogerlo después para que pudieran volver juntos a casa. Pero cuando Seba se desplomó de dolor ante la tumba de su madre, Ethan la llevó rápidamente al hospital y se olvidó por completo de recoger a su esposa. Miró la lluvia torrencial y una leve culpa se apoderó de su corazón. ¿Emily estaba enojada? Pero tan pronto como el pensamiento surgió, Ethan sonrió y negó con la cabeza. Nunca había conocido a nadie más gentil y comprensivo que su esposa. Ella nunca se enojaba por cosas como esa.
Señor, parece que le pilló la lluvia. Debería subir y darse un baño caliente, le recordó la ama de llaves en voz baja. Ethan asintió. Si mi esposa regresa, avísale que estoy arriba. Subió las escaleras para tomar una ducha caliente, aunque por alguna razón no podía explicar por qué. El agua caliente no pareció calmar sus nervios. Al salir del baño, se sintió un poco congestionado y fue a buscar algún medicamento para el resfriado, pero no pudo encontrar el botiquín de primeros auxilios por ningún lado. Miró la hora, eran casi las 7 de la tarde. Emily todavía no había llegado a casa. Afuera parecía que la lluvia había parado, pero el cielo se había oscurecido aún más. Sacó su teléfono y la llamó. El tono sonó durante mucho tiempo, pero nadie respondió. Al final, colgó. Ethan frunció el ceño. Esto nunca había sucedido antes. Emily nunca ignoraba sus llamadas. Quizás estaba atrapada en el tráfico por la lluvia o hubo algún accidente menor en la carretera. El pensamiento hizo que su corazón se encogiera de repente. Rápidamente volvió a llamar, pero la llamada ni siquiera se conectó. Su ceño se profundizó y su rostro lentamente se volvió frío. Aún así, mantuvo la calma e intentó una tercera vez. Una vez más, no se pudo conectar. Se quedó allí, agarrando el teléfono por un largo rato, luego buscó casualmente el motivo en Internet. Descubrió que cuando eso sucedía, generalmente significaba que la otra persona había bloqueado tu número. Ethan dejó escapar una risa suave e incrédula. Tal vez debería retractarse de lo que dijo sobre no haber conocido nunca a nadie más gentil ni más indulgente que su esposa. Cuando el avión aterrizó en aquella ciudad desconocida, ya era tarde en la noche. Cuando la señal regresó, mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes nuevos. Noté una serie de textos de un número desconocido. Hola Emily, soy Sarah. Escuché que tú y Ethan se pelearon por mi culpa y no has regresado a casa. Estoy realmente preocupada y sinceramente lo siento. Creo que debería explicarte las cosas entre Ethan y yo. A él le agradé una vez, pero eso fue hace años. Él siempre me ha llamado hermana mayor y yo siempre lo he tratado como a un hermano menor. Nunca quise interponerme entre ustedes dos. Esa nunca fue mi intención. Nadie quiere que Ethan sea feliz más que yo, Emily. Después de leer esto, podrías llamarlo o al menos dejarnos saber que estás a salvo. Me pareció risible. Si realmente estuvieran preocupados por mi seguridad, habría innumerables formas de encontrarme. Con el tipo de antecedentes que tenía Ethan, buscar mi información de identificación sería ridículamente fácil. Pero después de salir de casa, los primeros que me contactaron no fueron los policías, fue Sarah. Estaba completamente harta de la vida que estaba viviendo. Cada pequeña onda y Sarah lo supo casi al instante. No respondí, pero ella insistió. Me llamó, respondí, y hubo un largo silencio al otro extremo, seguido de una risa baja. Un momento después se escuchó su voz. Entonces, después de todo, no estás tan tranquilo como Ethan lo describió. ¿Realmente lo aguantaste, eh? Han pasado 3 años y recién ahora estás armando un escándalo, Emily. Luego me llamó por mi nombre y añadió, ya que estás tan dispuesta a hacerte a un lado por tu cuenta, me aseguraré de que Ethan te dé un poco más en el acuerdo de divorcio. Sonreí. Señorita Sarah, usted ya se divorció una vez y pasó por una dura batalla legal. Debe de tener mucha experiencia. Eso es bueno. Si consigo más dinero, la invitaré a un café. Dicho esto, colgué y bloqueé su número de inmediato, activando los filtros para llamadas desconocidas. Al tercer día de haberme ido de casa, Ethan finalmente llamó a mi abuela, mi única pariente viva, que vivía a miles de kilómetros de distancia. Después de una breve charla, la mencionó con cautela. Emily dijo que quería visitarla el otro día, dijo. No hace falta, respondió mi abuela, estoy muy bien. Ese viaje sería demasiado agotador para ella. Ethan apretó el teléfono con fuerza. Desde la gran terraza podía ver la puesta del sol en el oeste, y sintió que su corazón se hundía junto con él. Por supuesto, asumió que Emily había ido a casa de su abuela en un momento de ira. Después de todo, no tenía a nadie más. Ese era el único lugar al que podía ir. Pero no había ido allí. Entonces, ¿dónde había estado Emily todos esos días? Se dio la vuelta y notó un detalle familiar, el tocador,
impecable como siempre, pero esta vez su peine no estaba guardado. Se acercó y lo tomó. Algunos mechones largos de cabello quedaron enredados entre los dientes del peine. El cabello de Emily siempre había sido grueso y negro, nunca se había hecho una permanente ni se lo había teñido. Ethan sostuvo el peine, con la mente llena de pensamientos y la mirada perdida. No fue hasta que Sarah llamó por segunda vez que volvió en sí. Ethan, su suave voz flotó por el altavoz, acabo de pasar por tu jardín. Todas las rosas se han marchitado. Deberías pedirle al jardinero que las limpie. No lucen muy bien ahora. No es necesario, dijo él, rechazándola directamente por primera vez. Hubo un breve silencio de su parte, como si la hubiera tomado por sorpresa, pero pronto continuó, Ethan, ¿estás enojado? Entiendo. Esta es tu casa y la de Emily. Por supuesto, depende de ambos. Su voz tembló al final, apenas conteniendo un sollozo. El corazón de Ethan se ablandó otra vez. Eso no es lo que quise decir. Hermana, ¿has sabido algo de Emily? No, todo es culpa mía. No debía haber regresado, respondió Sarah, rompiendo a llorar con pequeños sollozos entrecortados. Pero en lugar de sentir compasión, Ethan se sintió de repente alterado. Emily rara vez lloraba, solo la noche de su boda, cuando sufría, lloró en sus brazos. La única otra ocasión fue durante su primer año de matrimonio, cuando él olvidó su cumpleaños porque había volado al extranjero después de que el entonces esposo de Sarah la golpeara. Estaba demasiado preocupado. Ethan no podía explicarlo, pero cuanto más pensaba, más frustrado se sentía. En 3 años de matrimonio, nunca había notado que Emily pudiera ser tan terca o decidida. Se acercó a la cama y se sentó. Después de un largo momento de vacilación, decidió llamar al único amigo cercano de Emily. El amigo se sorprendió y dijo que no sabía nada de ella y que tampoco la había visto en su ciudad. Cuando Ethan colgó, su mano temblaba ligeramente. Encendió un cigarrillo, pero no lo fumó. Emily siempre había sido muy exigente con la limpieza. Cuando ella estaba en casa, no había ni rastro de olores extraños. Entonces el teléfono volvió a sonar. Era una llamada de un número desconocido. Normalmente la habría ignorado, pero esta vez contestó de inmediato. Su voz tembló un poco. Soy yo, Ethan. La voz de Emily llegó tranquila y firme, aunque algo en ella sonaba distante. Por una vez, el normalmente sereno Ethan habló con un tono inusualmente agudo. Emily, no eres una niña que huye de casa. Esas son cosas inmaduras que haría un niño de 3 años. ¿Tienes idea del daño que esto podría causarle a la familia Grant si la gente se entera? Lo lamento. Ethan apretó el teléfono con más fuerza y aflojó su corbata. Pero a pesar de su tono duro, sintió como si le hubieran quitado una piedra del pecho. Si sabes que algo está mal, entonces vuelve, dijo suavizando un poco la voz. Ethan, te envié algo por correo. ¿Qué es? Ya deberías haberlo recibido. ¿Qué podrías necesitar enviarme por correo? Podrías haberlo traído contigo. Su tono seguía siendo sereno. No voy a volver. Solo asegúrate de firmarlo. Después de leerlo, si no tienes nada que decir, simplemente firma al final. Te llamaré de nuevo en 2 días. Este teléfono pertenece a otra persona. Por favor, no me devuelvas la llamada. No podré responder. Emily, ¿de qué estás hablando? Ethan sintió que su corazón, que apenas empezaba a relajarse, volvía a paralizarse. He estado casada contigo durante 3 años, Ethan, y no he sido feliz. Así que divorciémonos. Ethan no dijo nada. Emily tampoco, como si esperara cortésmente su respuesta. ¿Dónde estás? Eso no importa. Ethan miró por la ventana el cielo tranquilo y oscurecido. Emily, ¿qué es esto? ¿Algún tipo de berrinche? Al otro lado de la línea no hubo respuesta. Sonó como si dejara escapar una risa silenciosa, casi amarga, y luego colgó. Ethan intentó devolver la llamada por reflejo, pero cuando alguien contestó, era una anciana desconocida que hablaba en un dialecto que él no comprendía. No entendió una palabra y solo pudo disculparse antes de colgar. El crepúsculo cayó pesadamente sobre todo, y Ethan permaneció sentado en medio de esa penumbra cada vez más densa, inmóvil. Durante los 3 años de matrimonio,
Emily había sido como un vaso de agua tibia mantenido a temperatura constante, nunca demasiado caliente, nunca demasiado fría. Nunca se enojaba, nunca levantaba la voz. Siempre hablaba con dulzura. Todos la querían, todos la elogiaban, tanto que Isen casi había olvidado que su matrimonio no había comenzado por amor, sino por un rencor de larga data entre sus familias. Alguien que podía reclamar un lugar en la mesa de los Grant por un favor insignificante del pasado. ¿Cómo pudo haber sido realmente tan inofensiva y pura de corazón como parecía? Isen se giró y caminó hacia el tocador, dejando finalmente el peine que había estado sosteniendo. En el espejo vio su propio ceño fruncido y una tormenta de ira hirviendo en sus ojos. Nunca había sido alguien que mostrara sus emociones, pero ahora algo aparentemente tan pequeño había sacudido por completo su compostura. Se recompuso con rapidez, recuperando su expresión fría habitual, y salió del dormitorio principal, bajando las escaleras. Sara lo llamó desde la sala de estar, y él solo respondió débilmente. Luego le pidió a la ama de llaves que le trajera los paquetes entregados ese día. De la pila sacó el sobreenviado por Emily y lo abrió. Sarah se acercó, jadeando suavemente por la sorpresa. Sin cambiar de expresión, Isen rompió los papeles del divorcio por la mitad y los tiró a la basura. Isen, dijo Sarah suavemente, dando un paso adelante para tirar suavemente de su manga. No te preocupes, Emily probablemente actuó por impulso. Siempre ha sido sensible y sensata. Estoy segura de que es culpa mía. Si no hubiera vuelto, si no te hubiera molestado, nada de esto habría pasado. La voz de Isen era fría. ¿Y a ti qué te importa? Ella es la que es inmadura. ¿No es porque la malcriaste? Sarah soltó una risa forzada. Escuché todo acerca de lo enamorados que están ustedes dos mientras estuve en el extranjero. Su voz se quebró antes de terminar la frase y de repente estalló en lágrimas. Isen dejó escapar una risa fría. ¿Por qué me casé con ella? Incluso si nadie más lo sabe, tú deberías saberlo. Sara lo miró fijamente a través de sus lágrimas. Isen, ¿realmente fue por mi culpa? Él no respondió, simplemente retiró suavemente su manga de su agarre. Tengo algo de qué ocuparme. ¿Quieres que el conductor te lleve a casa o te quedas aquí esta noche? Sara se secó los ojos. Te esperaré aquí. Después de todo lo que pasó entre tú y Emily, de todos modos no podría dormir. Isen asintió, le dijo al ama de llaves que preparara una habitación de invitados, le pidió al conductor que preparara el auto y luego se fue. Sarah lo vio irse y luego miró los papeles de divorcio triturados en la basura. Sus labios se apretaron en una línea mientras se sentaba lentamente en el sofá. ¿Por qué Isen rompió el acuerdo de divorcio? No parecía en absoluto un hombre que tuviera intención de divorciarse. El día que me fui, ya sabía que si Isen quería encontrar a alguien, no le resultaría difícil. Todo dependía de si quería o no. Así que, cuando vi a Isen afuera de la casa de huéspedes ese día, no me sorprendí. Era principios de otoño y él estaba vestido con una cazadora gris claro, apoyado contra el costado del coche, fumando. Era guapo y alto, cada movimiento lleno de un magnetismo silencioso. Comparado con él, yo me veía especialmente sencilla, con un vestido suelto de algodón y lino, mi pelo largo atado casualmente con un pañuelo, sin maquillaje y sosteniendo bolsas de compras del supermercado. Me parecía más a una criada de la antigua finca Grant. Cuando nos casamos por primera vez, me sentía inferior, pero ya hacía tiempo que había hecho las paces con ello. Así como un simple plato salteado casero jamás podría servirse en un banquete lujoso, Isen y yo fuimos incompatibles desde el principio. Apagó el cigarrillo y me miró con calma. Dejé la bolsa de la compra en mi mano. Isen miró su reloj. Su voz, como siempre, era baja y fría. Ve a empacar tus cosas. 30 minutos deberían ser suficientes. ¿Lo firmaste? Le tendí la mano. Dame los papeles del divorcio. Regresaré contigo y podremos encargarnos de los trámites. La mirada pálida y distante de Isen no delataba mucha emoción, pero sus ojos se habían oscurecido ligeramente. Ahora no es el mejor momento para anunciar públicamente nuestro divorcio, así que mantendremos esto en silencio por ahora. Mientras el papeleo esté casi terminado, eso es suficiente. Ya sabes, la semana que viene es la celebración del aniversario de la empresa. Necesitarás asistir conmigo. Una leve sonrisa tiró de la comisura de su boca, su sonrisa estaba llena de ironía.
lo has calculado con mucha precisión, pero deberías saber que no soy alguien que se deje manipular fácilmente. No dije nada, simplemente lo miré. Habíamos compartido todo lo que un matrimonio puede hacer, pero mientras que un hombre puede separar el sexo del amor, una mujer a menudo no puede hacerlo. Aquella lluvia no me empapó el cuerpo, pero sí el corazón, una especie de resfriado que Isen nunca entendería porque nunca me había amado de verdad. Si firmas los papeles del divorcio, iré contigo a la celebración del aniversario. Cooperaré con todo lo que la empresa necesite, dije, mirándolo con la misma sonrisa suave que solía dedicarle hacía mucho tiempo. Isen, esto no te duele en lo más mínimo. Me miró fijamente durante un largo rato y luego finalmente asintió. Después de la celebración de la empresa la semana que viene, firmaré. No volví a casa con Isen. Regresé a la capital solo el día antes de la celebración, para evitar chismes o rumores de una crisis matrimonial. Envió su propio coche a recogerme al aeropuerto y llevarme de regreso a la casa conyugal. Cuando salí del coche, Seba me recibió en la puerta como una anfitriona. Emily, finalmente has vuelto, dijo, dando un paso adelante rápidamente para tomar mi mano. Sus ojos estaban rojos mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. La miré fríamente. Su ropa, su maquillaje, cada accesorio había sido claramente preparado con cuidado, elegante en ese estilo discreto y refinado que las mujeres adineradas siempre parecían dominar. Parecía la dama perfecta de la casa dando la bienvenida a un invitado. No dije nada, simplemente retiré mi mano. Sus uñas estaban impecablemente hechas, sus pálidos dedos adornados con un anillo de piedras preciosas y una banda de diamantes. Mi mano, en cambio, no llevaba nada. Hacía tiempo que me había quitado el anillo de bodas. Incluso había un fino callo en el centro de mi palma. Cuando me enteré de la existencia de Seba, tontamente me comparé con ella en secreto, pero ahora, no importaba lo hermosa o majestuosa que luciera, no sentía ni una sola onda en mi corazón. No la miré más, no respondí, pasé junto a ella con una bolsa de compras en la mano. Seba se mordió el labio, visiblemente avergonzada. La ama de llaves se adelantó. Señora, déjeme llevar esto por usted. Sonreí y evité su mano, no hay necesidad. La ama de llaves no se atrevió a insistir. Ella miró torpemente a Isen. Déjala en paz, dijo Isen, retirando la mirada y caminando hacia el edificio principal. Pero no lo seguí hasta la casa principal, en lugar de eso, fui directamente al anexo de invitados. Fue entonces cuando Isen finalmente perdió los estribos. Justo delante de todo el personal, hice algo que hizo que él y Seba quedaran mal. No dejé de caminar, no respondí. Ya no tenía ningún deseo de hablar con Isen. Lo único que quería ahora era que la celebración de la empresa terminara rápidamente para que este matrimonio pudiera terminar aún más rápido. Cuando Isen y yo entramos al salón de banquetes del brazo, la velada ya estaba en pleno apogeo. Actuó como el marido perfecto y atento, y yo, como siempre, interpreté el papel de la esposa elegante y graciosa que todos elogiaron. Mientras nos mezclábamos y charlábamos un poco con los invitados, él mantenía nuestros dedos entrelazados y de vez en cuando me miraba con dulzura. Yo bajaba la mirada y sonreía a cambio, pero donde una vez esa sonrisa había sido tímida y alegre, esta noche no era más que una máscara. Odiaba esta versión de mí misma y lo despreciaba aún más. Lo único que quería era que terminara. Pero justo cuando la cena estaba a punto de terminar, me sirvieron un plato, un simple pescado braseado. Su delicado aroma flotaba en el aire, penetrante y familiar. Una repentina ola de náuseas me recorrió violentamente el estómago. Me levanté bruscamente y corrí al baño, vomitando hasta que me dio vueltas la cabeza. Cuando intenté levantarme, mi visión se volvió negra y me desmayé. Cuando volví a abrir los ojos, ya estaba en el hospital. Muchos miembros de la familia Grant se habían reunido. Isen estaba sentado junto a mi cama, sosteniendo mi mano, su rostro lleno de una extraña clase de alegría. Emily, ¿sabes que estás embarazada?, dijo. Exactamente 45 días. Su voz era baja y suave, como si tuviera miedo de asustarme. Ese tipo de ternura por parte de Isen era rara, tan raro que me sentí desorientada por un momento. En 3 años de matrimonio, momentos como este se podrían contar con una mano. Y durante esos 3 años apenas había visto a Seba. Sin embargo, cada vez que lo hacía, él la trataba con un cuidado inconfundible. Ese tipo de gentileza se la daba simplemente porque ella era la mujer que amaba.
En cuanto a mí, cualquier amabilidad que alguna vez mostró no fue realmente para mí, y ahora era solo para el niño que llevaba en mi vientre. Tu abuela ya sabe del embarazo, dijo Isen, todavía sosteniendo mi mano, con una suave sonrisa en los labios. Ya envié a alguien para traerla aquí. Estaba tan feliz, lloró por teléfono. De repente, las lágrimas brotaron de mis ojos. 3 años de matrimonio sin hijos siempre habían pesado en el corazón de mi abuela, pero ella nunca supo que la razón por la que no había quedado embarazada era porque Isen no quería tener hijos. Decía que quería unos cuantos años más solo para nosotros dos. Siempre había sido cuidadoso, casi excesivamente, con la anticoncepción. Entonces, ¿por qué estaba tan contento ahora? Después de que la familia Grant se fue, la habitación quedó en silencio. Isen me trajo un vaso de agua. No hablemos más de divorcio, dijo. Debes concentrarte en tu salud y en el bebé. Empujé el vaso tibio. No quiero este niño. No hubo el más mínimo cambio en la expresión de Isen. Bajó la cabeza y me miró desde arriba. Entonces podrás contárselo tú misma a tu abuela. Si estás dispuesta a romperle el corazón a su edad, adelante. Isen estaba seguro de que seguiría cediendo, sacrificándome nuevamente solo para que mi abuela no se preocupara. Pero había olvidado algo: mi abuela, cuando era joven, desafió a su familia y abandonó un compromiso con un atleta de nivel nacional, huyó de un matrimonio forzado y se escapó sola a casa de unos parientes lejanos, a 1000 millas de distancia. Cuando su marido se volvió adicto, se divorció de él limpiamente y se llevó a su única hija en secreto. Puede que ahora parezca suave e inofensiva, como una anciana gentil que ya no tiene fuerzas para luchar, pero yo lo sé mejor. Si alguna vez descubriera lo que Isen me hizo, apoyaría cada decisión que tomé. Isen dejó de lado todas sus obligaciones laborales y se quedó a mi lado. La noticia de mi desmayo durante la celebración del aniversario de la empresa y del diagnóstico de embarazo ya se había extendido como un reguero de pólvora. Los medios de comunicación abarrotaron la entrada del hospital día y noche. El día que me dieron el alta, la familia Grant envió un convoy entero para recogerme. La gente decía que tuve suerte, nací en una familia común y corriente, pero me casé con un marido cariñoso, tengo suegros amables y ahora espero un bebé. Me llamaron una ganadora en la vida. ¡Qué broma! El mundo juzga el valor de una mujer por las cartas que le entrega un hombre. Nadie mira más profundamente, nadie pregunta cómo es su verdadera vida debajo de la superficie, ni cuánta oscuridad podría estar ahogándola. Sara ya había abandonado Pekín. Su familia extendida quería que regresara y se quedara con ellos a largo plazo. En el auto, Isen me tomó la mano y dijo: desde el principio te dije que no había nada romántico entre Sarah y yo. Crecimos juntos. De pequeños, una vez se abrió la frente para protegerme, todavía tiene una cicatriz. Sí, me gustaba de joven, pero ahora solo la veo como una hermana. Emily, no hay razón para que estés molesta por algo tan trivial. Luego añadió: pero como claramente te molesta, tendré más cuidado en el futuro. No volveré a reunirme con Sarah en privado y no tendré más contacto con ella. Isen extendió la mano y me sujetó por los hombros, tratando de atraerme hacia su abrazo. Terminemos con esto, ¿de acuerdo? Ahora que tenemos un bebé, criémoslo juntos. Vivamos una buena vida, los tres. Y, honestamente, en ese momento casi le creí. Había oído que cuando una mujer está embarazada, su cuerpo produce una hormona que la hace querer instintivamente proteger al pequeño embrión que lleva dentro, incluso a costa de todo lo demás. Estos últimos días había estado vacilando. Me sentía desgarrada, en conflicto, sacudida. Mi abuela también había hablado conmigo. Dijo: un marido puede ser de otra persona, pero un hijo siempre es tuyo. Y sinceramente, por un momento realmente lo consideré. Tal vez este embarazo era la manera del cielo de darle a Isen y a mí una última oportunidad. Ninguna mujer desea verdaderamente destruir a su propio hijo. Yo no fui una excepción. Pero justo cuando comencé a dudar, Sarah encontró una manera de contactarme. ¿Sabes?, preguntó, ¿por qué crees que Isen dejó de usar protección repentinamente hace medio año? Me quedé congelada. Ahora que lo mencionaba, fue en ese momento cuando Isen dejó de ser tan cuidadoso. Porque ahí fue cuando decidí divorciarme, dijo. Probablemente estés pensando: si habías decidido irte,
¿Isen no habría sido aún más cauteloso para evitar tener un hijo? Sara se rió de repente. Fue una risa aguda y amarga que me raspó los nervios. Emily, dijo, no puedo tener hijos. Si pudiera, ¿crees que Isen se habría comprometido y casado contigo? ¿Entiendes ahora de dónde salió tu bebé? Nunca se trató de ti. Ese niño está aquí simplemente para abrirme el camino. Hizo una pausa y luego añadió, no se suponía que debía decirte esto ahora. Iba a esperar hasta que naciera el bebé, hasta que todo encajara. Pero cambié de opinión. Si no puedo tener lo que quiero, entonces prefiero quemarlo todo antes que dejar que des a luz al hijo de Isen. Me quedé allí sentada, helada hasta los huesos. Sentí como el frío se filtraba por mis pies y se extendía por cada parte de mi cuerpo. Pero curiosamente no lloré. En cambio, sentí algo así como un alivio tranquilo. En ese momento lo supe claramente. Toda la emoción, todo el apego persistente que tenía por Isen había desaparecido por completo y sin esfuerzo, como si se hubiera desprendido de una segunda piel. ¿Alguna vez lo has pensado? Pregunté lentamente. ¿Qué habría pasado si hubiera decidido no escucharte? ¿Qué habría pasado si hubiera insistido en quedarme con este niño? No lo harías, dijo ella. Tú no eres así. Pareces amable, tolerante, de voz suave, pero en el fondo no soportas ni un grano de arena en el ojo. Sonreí. Gracias, Sarah, por contarme esto. Emily, por favor no me odies, dijo. Simplemente lo amo demasiado. Ya sabes cómo es. El amor es siempre egoísta, siempre ciego. No respondí. Colgué el teléfono, caminé hacia la ventana y miré hacia afuera. En el jardín crepuscular, casi todas las rosas se habían marchitado. Una ráfaga de viento frío pasó volando y la última flor que se aferraba a una rama desnuda finalmente cayó a la tierra. La flor había caído, y con ella el sueño debía terminar también. La última vez que Isen y yo cenamos juntos, llevaba un vestido verde claro. Él se detuvo cuando lo vio. Me pareció familiar. Le tomó un momento recordarlo. Sí, llevaba algo así la primera vez que nos conocimos. En aquel entonces acababa de perder una amarga pelea con su familia. Sara, devastada, había aceptado un matrimonio concertado en el extranjero. Isen había venido a mi encuentro de mala gana, buscando una excusa para rechazar el compromiso. Pero antes de que pudiera decir algo realmente hiriente, ya había empezado a llorar. Nunca había visto a una niña llorar así. Mis ojos estaban grandes y las lágrimas brotaron de ellos durante un largo rato antes de caer en gotas silenciosas. Me disculpé ahogadamente. Lo lamento, no sabía que te estaban obligando a venir a conocerme. Iré a casa y les diré a los ancianos que cancelen el compromiso. Él había sido el que había hablado mal y, sin embargo, yo era quien lloraba, disculpándome por haberlo hecho sentir incómodo. Me observó mientras yo estaba de pie, todavía llorando, y accidentalmente tiré una taza de café. La mancha se extendió por mi vestido verde claro. Me agaché para limpiarlo y las lágrimas caían sin parar al suelo. De alguna manera, en ese momento, algo en él se agitó. Tal vez fue la desesperanza del amor perdido o la idea de que Sarah se casara con otro. Pero mientras me miraba, con torpes lágrimas corriendo y disculpándose, de repente sintió la silenciosa atracción de la rendición, una impotencia que lo hizo querer dejarse llevar por la marea. «¿Eres Emily Chen, verdad?», preguntó. Levanté la vista sobresaltada. Asentí suavemente. «Sí, quiero casarme contigo». Ella apretó fuertemente el dobladillo de su falda, apretando sus labios, sus largas y rizadas pestañas bajaron, ocultando el enrojecimiento de sus ojos. Ella asintió levemente, apenas perceptible, pero su rostro se puso rojo brillante. «Entonces casémonos», dijo. Sus ojos se abrieron en un instante, llenos de pánico e incredulidad. Pero tú simplemente sonreí, reclinándome contra la silla con gracia y desenvoltura, mirándolo perezosamente. La familia Grant siempre tuvo buenos jeans, y en ese entonces, Isen aún era joven, lleno de energía con un toque de encanto y travesuras. Le sonreí de esa manera y él se puso completamente nervioso. «Solo estaba bromeando contigo, pequeña señorita Chen», dije. «No vayas chismorreando con mi abuela». Él negó con la cabeza rápidamente. «No diré nada».
Sus orejas se pusieron escarlatas y ni siquiera pudo mirarme otra vez. Después de la cita, me acompañó a casa. Cuando salí del coche, él me tomó la mano. 3 meses después, nos comprometimos. 7 meses después de eso, me casé con él. Y ahora, después de 3 años de matrimonio, estaba embarazada de nuestro hijo. Ethan sintió que algo desconocido se agitaba en su pecho. Este niño había llegado tal como lo había planeado, justo a tiempo. Debería haber sentido alegría. Y, sin embargo, esa alegría parecía extrañamente contaminada por algo que no podía nombrar. Últimamente, seguía preguntándose si el bebé sería un niño o una niña. Por supuesto, un niño sería ideal. Pero si fuera una niña y se pareciera a Emily, bueno, tampoco estaría mal. ¿Pero por qué esperaba que el niño se pareciera a ella? En su plan original, se suponía que este niño crecería llamando a Sarah mamá. Ethan tenía una vaga sensación de que algo estaba empezando a escaparse de su control. Y, aún así, no quería detenerlo. No quería contenerse. De alguna manera, quería caer por completo. Esa noche la cena la preparé yo. No había tenido náuseas ese día y me sentía bastante bien, así que Ethan no se opuso. Incluso tomé un pequeño sorbo de vino seguro para el embarazo. Cuando empezó la luz, Ethan me encontró inusualmente hermosa esa noche. «Te maquillaste», dijo. «Solo un poquito». Sonreí. «El tono del lápiz labial es bonito, ¿no?» «Sí, lo es». Él también sonrió y sus ojos se curvaron. Se puso de pie y caminó detrás de mí, apoyando ambas manos en los brazos de mi silla. Inclinándose, su alto cuerpo me envolvió. Su nariz prominente rozó mi sien y su voz era baja e íntima. «Le pedí al ama de llaves que trasladara tus cosas de nuevo al dormitorio principal». No asentí ni negué con la cabeza. Simplemente levanté mi vaso y choqué mi copa con la suya una vez más. Más tarde me llevó a pasear por el jardín. La luna brillaba y las estrellas estaban dispersas por el cielo. Pétalos de rosa marchitos estaban esparcidos por el césped. Estuve en silencio todo el camino, el dobladillo de mi falda larga ondeando suavemente con la brisa de principios de otoño. Ethan me siguió, un poco borracho ahora, sintiendo que la escena tenía la serena belleza de una pintura, como si el tiempo se hubiera detenido. No estaba muy segura de si regresé o no al dormitorio principal esa noche. Dormí profundamente, más profundamente que en mucho tiempo. Cuando desperté, ya era mediodía del día siguiente. Me di la vuelta instintivamente y extendí la mano hacia el otro lado de la cama. Mi cabeza palpitaba ligeramente por el vino. Me senté con esfuerzo. La habitación estaba vacía. Solo había una almohada en la cama. No había regresado la noche anterior. Lo que hice no sabía era que no sería solo anoche. A partir de ese día, durante cada noche y día que siguió, nunca más volvería a esa habitación. Después del procedimiento, mi abuela me estaba esperando para llevarme a casa. Estaba envuelta en un abrigo grueso. Aún así, no podía dejar de temblar. La anestesia había desaparecido y un dolor profundo había comenzado a agitarse en mi abdomen inferior. Mi abuela me colocó suavemente una compresa tibia. Ella me tomó la mano con fuerza y seguí a mi abuela hasta casa. Su espalda estaba ligeramente encorvada ahora y sus piernas se habían debilitado con la edad, pero su mano aún estaba cálida y fuerte, como si me prestara todo el coraje que necesitaba para seguir adelante. En aquel entonces, se lo había dicho claramente a la familia Grant. No queríamos ningún tipo de favor a cambio. Mi abuela comprendía mejor que nadie que las personas de mundos diferentes no siempre pertenecen juntas. Incluso ahora, cuando todo había llegado a este punto, ella no culpaba a nadie. Ella solo dijo, «Siento lástima por ti». Me apoyé en su hombro y bromeé suavemente, «Si te sientes mal por mí, entonces hazme tu natilla de huevo». Hace mucho que no como tu natilla de huevo. Entonces, a partir de ahora, dijo suavemente, la abuela te lo preparará todos los días. Caminé con ella del brazo. Ella me estudió con silenciosa fuerza. El sol del mediodía se derramaba sobre nuestros hombros y, por primera vez en mucho tiempo, volví a sentir algo cálido. Cuando nos acercábamos a la entrada del hospital, vi el coche de Ethan estacionado enfrente. Salió con una expresión fría, con los labios apretados en una línea fina y tensa.
Mi abuela instintivamente se movió para protegerme detrás de ella, pero negué levemente con la cabeza. Ethan se acercó rápidamente y me agarró de los hombros. Emily, ¿dónde está el bebé?, preguntó. ¿Lo terminaste? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo pudiste, Emily? Sus manos se apretaron alrededor de mis hombros. Pude ver la tristeza en su rostro, el rubor de ira e incredulidad subiendo bajo su piel. Sus ojos estaban llenos de rabia y algo que parecía dolor. ¿Te duele?, le pregunté en voz baja. Bien. Entonces quizá lo entiendas un poco. Uno por uno, le solté los dedos. Por favor, firma los papeles, dije. Acabemos con el divorcio de una vez. No me voy a divorciar de ti, dijo Ethan, cada palabra fría y cortante. Lo miré sorprendida, pero no me quedaba ninguna emoción real. Entonces lo llevaremos a juicio, respondí. Si quieres convertir esto en un escándalo público, que todos esos cuentos de hadas sobre nosotros se conviertan en chismes en las mesas. Me da igual. Le di una sonrisa plana y sin sentido. Lo haré. Ethan parecía querer seguir discutiendo, pero justo entonces sonó su teléfono. Oí débilmente el nombre de Sarah. Su rostro cambió al instante. Lo entiendo. Voy para allá enseguida, dijo al teléfono con la voz tensa y apresurada. Él colgó y me miró. Emily, espérame. Tenemos que hablar de esto. Pero no esperé. Fui directamente a ver a la señora Grant. No oculté nada. Yo tampoco lo embellecí. Simplemente repetí palabra por palabra lo que Sarah me había dicho. Hace años, la señora Grant no pudo aceptar la infertilidad de Sarah e interpretó a la villana que rompió el romance de su hijo. Al final, bajo la presión de los mayores, me aceptó a regañadientes como nuera. Durante estos últimos 3 años, ella no había sido ni cálida ni fría conmigo, pero nunca cruel. Realmente se puso feliz cuando se enteró de que estaba embarazada. Pero ahora, el bebé ya no estaba. Pensé que incluso si me odiaba, odiaría más a Sarah. Sarah podría haber esperado reavivar su relación con Ethan, pero probablemente nunca volvería a superar a la señora Grant. Sarah había dicho algo que era absolutamente correcto. Nunca fui del tipo generoso y perdonador. Yo era mezquina. Quería que la persona que amaba no viera a nadie más que a mí. Y quería que aquellos que me lastimaron sufrieran, que nunca encontraran alegría ni paz porque no habían mostrado piedad cuando me lastimaron. La señora Grant era una mujer despiadada cuando era necesario. Tal como una vez obligó a Sarah a casarse lejos, esta vez tomó acción nuevamente. Muy rápidamente, Ethan y yo terminamos legalmente nuestro matrimonio. Bajo todo el peso de la presión de la señora Grant, Sarah se derrumbó. La obligaron a casarse nuevamente y escuché que incluso intentó suicidarse. Ethan permaneció a su lado en el hospital durante un día y una noche enteros. También oí que, en su ira, intentó llevarse a Sarah con él. La señora Grant estaba tan furiosa que le dio 2 bofetadas y amenazó con repudiarlo y echarlo de la familia. Pero nada de eso tenía que ver conmigo. Seguí a mi abuela hasta su pequeño pueblo, a 1000 millas de distancia. Renovamos su pequeña casa en el patio e hicimos planes para llenar el jardín con rosas florecientes en primavera. Justo después de terminar mi mes de recuperación, Ethan apareció inesperadamente. Él no entró. La puerta permaneció cerrada. Él simplemente se quedó afuera y esperó durante mucho, mucho tiempo. No se fue hasta altas horas de la madrugada. Pero al día siguiente, cuando salí a buscar la leche, lo volví a ver. Era principios de invierno y solo llevaba un abrigo fino. Yo, por mi parte, estaba bien envuelta en una de las túnicas acolchadas de mi abuela, con miedo al frío como siempre. Verás, siempre hemos sido personas de 2 mundos diferentes. Los vecinos lo miraban con curiosidad, vacilando en sus pasos. Después de todo, no era frecuente que alguien tan guapo y bien vestido como él apareciera en un pueblo pequeño como el nuestro. Pero solo lo miré una vez antes de apartar la mirada. Cuando era joven, me sentí atraída por su apariencia, tan tontamente cautivada que me casé con él sin dudarlo. Pero el matrimonio, como el agua, es algo cuya temperatura solo tú puedes sentir. Yo había elegido este camino y había aceptado todo lo que ello conllevaba. Ethan no dijo una palabra, pero me siguió todo el camino.
Después de recoger la leche, compré algo de desayuno, di una vuelta y regresé. Aún así, él me siguió. Cuando finalmente llegué a la puerta, él habló. Emily, dijo mi nombre. No me detuve. Empujé la puerta y entré, dándome la vuelta para cerrarla detrás de mí. Pero él dio un paso adelante rápidamente y levantó la mano para bloquear la puerta. Sea se casará la próxima primavera, dijo. Nunca había sido de las que se enfadan. Nunca antes había discutido de verdad con alguien. Pero en ese momento, perdí la paciencia. Le tiré la botella de leche caliente a la cara. Su caro abrigo de lana y el suéter de cachemira que llevaba debajo estaban empapados y manchados. Parecía atónito, frunciendo el ceño profundamente. Ethan Grant, dije. Si se casara contigo la próxima primavera, quizá aún te respetaría como hombre. Pero tal y como están las cosas, claramente no la amas tanto. Después de todo, si realmente querías casarte con ella, podrías haber renunciado a tu lugar como heredero de la familia Grant y hacerlo. Pero no lo hiciste. Lo que dije era solo una verdad a medias. Él no amaba tanto a Sarah. Al menos ya no. Pero no fue porque no pudiera renunciar a su estatus. Fue porque los sentimientos que alguna vez tuvo por ella se habían desvanecido hacía mucho tiempo. Cuando quedé embarazada, Ethan pensó sinceramente por un momento que los tres podríamos convertirnos en una verdadera familia. Había enterrado la parte más sucia y egoísta de sí mismo en lo más profundo, sin tener la intención de dejar que viera la luz del día. Una vez, en una noche solitaria en el extranjero, él había cruzado la línea con Sarah, por compasión y debilidad. Había hecho promesas sobre tener hijos y matrimonio en un momento de culpa e impulso, pero se arrepintió poco después. Aún así, Sarah me lo había dicho, y cuando lo hizo, no dudé. Interrumpí el embarazo y cuando Ethan descubrió que el bebé había desaparecido, solo tuvo un pensamiento, que nunca podría quedarse conmigo. Como una rosa, una vez que cae, se va para siempre. Sin embargo, en nuestro antiguo hogar, había rastros de mí por todas partes. La ama de llaves seguía hablando sin pensar. A la señora Grant le gusta esto. La señora Grant dijo que si la señora Grant lo supiera. Y Ethan, todas las noches cuando llegaba a casa a las 6, todavía tenía la esperanza, a pesar de saber perfectamente que yo me había ido, de que yo fuera la que estuviera esperando para saludarlo. Él solía pensar en mí como agua tibia, siempre ahí, siempre anodino. Pero una persona no puede vivir sin agua. A menudo recordaba nuestra última cena juntos, la forma en que me veía después de beber vino de frutas, el color del lápiz labial que usé esa noche. Había sido hermoso. A menudo se preguntaba si durante ese paseo me hubiera tomado de la mano o me hubiera abrazado por detrás, o me hubiera llamado cariño solo una vez, me habría ablandado y le habría dado una oportunidad más. También se preguntó si ese día, bajo la lluvia torrencial, no se había olvidado de recogerme. Si hubiera aparecido cuando prometió, ¿nuestra historia habría terminado de manera diferente? Pero pensar en ello ahora no tenía sentido. Lo único que pudo hacer fue obligarse a seguir adelante. Yo todavía estaba soltera. Había rechazado a muchos pretendientes porque una vez lo amé profundamente. Tanto es así que no pude dejar entrar a nadie más en mi vida. No por mucho tiempo. Él todavía nos visitaba 1 o 2 veces al año. Pero en la 9ª visita, la misma escena se repitió. Solo que esta vez, el protagonista masculino de esa historia ya no era él. Llovió mucho ese día, igual que el día que se olvidó de venir a buscarme. Pero esta vez, el hombre de la historia no cometió el mismo error que Ethan. En medio de la lluvia torrencial, el coche del hombre se detuvo lentamente. Me encontraba de pie bajo el alero de un edificio cercano, protegiéndome del aguacero. Cuando vi que el coche se acercaba, instintivamente me moví para correr hacia él. Pero inmediatamente hizo un gesto con la mano, indicándome que me quedara allí. Luego salió él mismo del coche y caminó bajo la lluvia sin dudarlo, completamente empapado mientras iba a buscar un paraguas. Se movió rápidamente y se dirigió hacia mí con urgencia. Cuando abrió el paraguas, lo inclinó completamente hacia mí, protegiéndome de la lluvia mientras me guiaba hacia el interior del auto. La distancia era solo de 2 o 3 pasos, casi nada, pero él se negó a dejarme ni siquiera mojarme un poco. Él preferiría estar empapado.
Isen se sentó en su auto y observó cómo se desarrollaba toda la escena. Los limpiaparabrisas barrían el cristal con rápidos movimientos mecánicos. Pero afuera, el mundo entero había sido tragado por la lluvia. El que me llevaba se alejó en medio de la tormenta y desapareció por el camino. Aquel aguacero de años atrás, aquel en el que Isen me había olvidado bajo la lluvia, ahora había regresado, cayendo sobre él con toda su fuerza. Isen soltó una risa amarga y hueca. Arrancó el motor, dio la vuelta con el coche y salió a toda velocidad, cortando la cortina de lluvia como una flecha disparada desde un arco. En ese fugaz momento, pensó que volvió a ver la versión más joven de mí. Cuando recién nos habíamos comprometido, a su madre no le agradaba, pero su abuela me adoraba. En nuestra ceremonia de compromiso, su abuela me tomó a un lado y me dijo: Emily, si alguna vez Isen te intimida, ven a decírselo a tu abuela. Yo te defenderé. Así que en aquel entonces, cada vez que él se burlaba de mí y me hacía sonrojar, yo siempre lo amenazaba: voy a contárselo a tu abuela. Sonrió suavemente al recordarlo. Y entonces recordó nuestra noche de bodas. Había llorado del dolor y él me había abrazado fuerte, persuadiéndome suavemente. Incluso bromeó: ¿por qué no dijiste que se lo ibas a decir a la abuela esta vez? Lloré y reí, furiosa y avergonzada, y me abalancé sobre él, mordiéndole el hombro con frustración. Él se inclinó, me envolvió fuertemente en sus brazos y finalmente cedí, cerrando mis ojos en silencio debajo de él. Isen finalmente entendió. Se enamoró de mí la primera vez que nos conocimos. Simplemente no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Siempre es así. La gente suspira y llora cuando las flores caen, pero cuando están en plena floración, rara vez las aprecian. El año después de nuestro divorcio, cada rosa en el jardín de nuestro hogar conyugal se había marchitado. Pero a 1000 millas de distancia, en el patio de mi abuela, las rosas florecían en pleno esplendor. Aún así, por muy radiantes que fuesen aquellas flores, ya no le pertenecían. Isen levantó su rostro hacia el cielo, temiendo que si no lo hacía, las lágrimas caerían frente a todos. Y así, en medio del aguacero incesante, en el comienzo de la nueva vida que ya había abrazado, la historia llegó a su fin.